Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. No es que estemos tarde para los que se van a conectar ahora, es que comenzamos a las 7, pero entramos en cánticos, en oración, así que por eso hasta esta hora nos estamos conectando para que esta noche reciba también el estudio que hay para este día jueves. Vamos a hablar acerca de multiplicando el pan. Ese es el tema para esta noche. Es una porción bien conocida, la vamos a leer en el Evangelio San Juan, capítulo 6, comenzando del verso 1 en adelante. Un poquito larga la escritura, pero es importante que la leamos para que podamos entender de qué se trata. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y aquellos 5 panes y de cebada sobraron de los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esa es la escritura que voy a usar en esta tarde para este estudio bíblico. Recuerde que es un estudio y siempre le pido que tenga lápiz, papel, para que pueda anotar las citas bíblicas que estaremos usando. En este caso, pues es desde el verso 1 hasta el 14 del capítulo 6 del Evangelio San Juan. Hay 3 personajes que se nombran en esta escritura. Uno de ellos es Felipe, Andrés y el muchacho. No conocemos el nombre de este joven, pero Felipe, estaba calculando lo mínimo, porque tenemos que pensar por un momento, eran 5,000, dice, varones. Eso es que no se contaban las mujeres ni los niños en ese tiempo, solamente los varones. Así que posiblemente había más de 14,000 a 15,000 personas, porque si eran casados, el doble. Y si tenían 2, 3 hijos, entonces la cantidad era fuerte. ¿Qué podía alcanzar? Como dijo Felipe, 200 denarios de pan. ¿Qué sería eso? No sería nada ni para un poco, dice él. Entonces, el punto número 2, Andrés, que andaba buscando algo para el Señor. Siempre hay alguien que está buscando algo para agradar a Dios. Y el 3, el muchacho que dio todo lo que tenía. Ahora, a manera de introducción, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y el milagro, justo de la multiplicación de estos panes,
lo escriben los 4 escritores de los evangelios. Se les conoce como evangelios sinópticos, porque cada uno de ellos tiene una forma de expresar o de decir este milagro, porque tiene mucha relevancia para que podamos entender que Dios va a usar lo que tenemos en nuestras manos para su gloria. Ya comenzando desde ahí, hemos visto, cuando leemos la Escritura, los discursos maravillosos que Jesús había dado, y aquí no era menos lo que había pasado. Él había hecho milagros, había sanado, y entonces ahora se reúne con los discípulos, pero ve que es multitud la que ha llegado. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Y pudiéramos quizás titularlo, este estudio, Yo soy el pan de vida, porque justo está en el versículo 48 de ese mismo capítulo, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Pero aquí vamos a hablar acerca de la multiplicación de los panes literal, o sea, de algo que se puede comer. Entonces, las 3 personas que están involucradas en este milagro accionaron en algo, y de eso es lo que se requiere cada milagro. La persona, y eso lo dije en uno de los estudios anteriores, se recuerda que se necesitaba acción, y lo otro que era trabajo, y lo último, fe. De igual manera está acá. Pero vamos a ver el verso 5 al 7 de ese mismo capítulo que leímos, 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta es una pregunta que hace Jesús a Felipe. Nos las podría hacer a nosotros también. ¿Cómo vamos a hacer con X situaciones? Entonces, tenemos que tener en claro esto. Y esto es Felipe, que es el primer personaje que aparece acá. Bueno, él estaba calculando lo mínimo. Es decir, aunque sea un bocadito a cada uno, para mientras lleguen a algún lugar donde puedan encontrar más. Siempre ese es el pensamiento humano. Pero la Biblia dice que Jesús sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, hay algo que llama la atención en esta escritura, y es que todos los milagros que Jesús hace, no los hace porque Él es Dios. Porque cuando Jesús está en su ministerio terrenal, es 100% hombre, como usted y como yo. Ahora, ¿pero por qué se realizaban los milagros que Él hacía? Porque tenía fe. Amén. Tenía fe y accionaba. ¿Cuál era la acción de Jesús? De primera instancia, después que Él se bautiza, ¿qué pasó con Jesús? Fue lleno del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, ¿qué le hizo hacer? Lo impulsó al desierto, dice la Escritura. Y estuvo allá 40 días, 40 noches en ayuno. Y cuando regresa, dice la Escritura, que venía en el poder del Espíritu Santo. Como usted y como yo tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que entender que entre más busquemos al Señor, más Él se va a reflejar en nosotros. Y Jesús eso es lo que hacía. Por eso le pregunta, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Él sabía lo que iba a hacer, pero tenía que dejar pensar a Felipe en este caso, ¿qué podía hacer? ¿Cuántas veces la reacción nuestra, muchas veces, es que quizás nos enojamos cuando viene una situación que no sabemos qué hacer, nos frustramos, ¿verdad? Y vemos el problema en vez de ver la solución que hay al problema. Todo esto nos lo enseña este pasaje. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero Él estaba entrenando a un grupo que más tarde iban a ser ellos los que iban a solucionar las situaciones que se dieran. En el caminar del cristiano van a haber situaciones difíciles,
Pero no podemos poner nuestra mente en el problema, sino que tenemos que abrirnos y ver el horizonte, dónde está la salida de esa situación. Claro, muchas veces tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia del Señor para que Él nos indique dónde es el camino a seguir para poder salir de la situación que hay. Ahora, aquí, como dije, ¿verdad? El Felipe estaba buscando que comieran aunque sea un poquito cada uno de ellos y luego despedirlos. Creo que nosotros nos identificamos con eso, ¿no? Muchas veces nos identificamos, no sabemos qué hacer. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, Él tiene la solución y tenemos que acudir a Él. El problema es que nosotros acudimos a otra persona antes de acudir a Dios. Y aquí Jesús, cuando recibe, que más adelante lo vamos a ver, vemos lo que Él hace. Él dice que da gracias a Dios por los alimentos que va. Y comienza aquella multiplicación. Este es el tema de esta noche, multiplicando el pan. Esto nos hace a nosotros entender que cada día necesitamos buscar el pan para nuestra vida. Y cuando estoy hablando ahora del pan, es el pan espiritual. Es cada día que tenemos que buscar la presencia de Dios. En el momento de despertarnos, la mente tiene que estar unida al Señor. Decirle número uno, gracias Señor por este nuevo día. Gracias. Y luego ponerse en las manos de Él para que todo lo que venga en el transcurso del día podamos nosotros, si es una dificultad, poder solucionarla o resolverla. Pero no podemos ver la situación, sino buscar dónde está la salida. Ahora veamos que Jesús ya había visto antes que Felipe la situación que se avecinaba. Era tarde, no habían comido. Y en el desierto, entonces no lo podía mandar sin comer. Se iban a desmayar, imagínense. Entonces le iba a tocar más trabajo, resucitarlo. Amén. Entonces, a Jesús nada lo toma por sorpresa. Cuando yo leo la Escritura y todos los milagros, solo declaraba la palabra, nada lo agarraba por sorpresa. Ni aún cuando estuvo en el momento antes de ir para ser crucificado. Él sabía todo lo que iba a pasar porque estaba escrito de él. Todo lo que sucede en esa corte, cuando Nicodemo quería soltarlo, él creía que estaba haciendo un bien. No, es que Dios lo estaba usando para que se cumpliera lo que estaba escrito de ese hombre llamado Jesús. Así que nada lo agarraba por sorpresa. Igual manera pasó en este milagro que ahora vamos a ver, la multiplicación de estos panes. La pregunta que le hizo a Felipe nos puede hacer a nosotros también, pero él sabía lo que tenía que hacer. Felipe calculaba, como dije, lo mínimo para que la gente pudiera comerse aunque sea un bocado de algo, pero muchas veces no es solamente eso lo que quiere el Señor darnos a conocer, sino la abundancia que hay en Él. Es la abundancia que hay en Él. El punto número 2, Andrés, que andaba buscando algo para el Señor. Yo creo que en el espíritu podemos ver moviéndose a Andrés. ¿A quién podemos molestar ahora? Porque el ser humano es así. No ve arriba, sino ve a los lados. ¿A quién puedo yo decirle que nos ayude con esta situación? Porque hay tanta gente que necesita comer. Y aquí está Andrés, que eso pues, qué bueno que hay hombres y mujeres así que buscan para ayudar en el reino del Señor. Dios quiere a esos hombres también, esas mujeres de igual manera. Entonces, veamos lo que dice en el capítulo 6, estamos estudiando versículos 8 y 9.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? O ahora observa y observe que él andaba buscando a ver alguien tenía algo de comer para que compartiera. Pero imagínense qué puede ser. ¿Cuántos panes? 5 y 3 peces. ¿Qué es eso? Para la mente humana, por supuesto, pero no para Dios. Entonces, como dije, nosotros como convertidos al Señor necesitamos entender y conocer el poder de Dios. Eso es lo importante en nuestras vidas, que conozcamos al Dios que le servimos. Es un Dios todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿habrá algo imposible para Él? No lo hay. No lo hay. Nosotros es que flaqueamos en la fe. Nosotros es que de alguna manera el enemigo se mete y pone duda. Pero cuando soltamos la fe y dejamos que Él funcione y trabaje, vemos los milagros realizarse. Amén. Por ejemplo, como dije, un almuerzo, ¿qué podía ser eso? Ese muchacho, que lo vamos a ver más adelante, me puedo imaginar detrás de Andrés corriendo que le regresara su almuerzo. Era para él. Sí. Pero veamos, Elías, voy a usarlo como ejemplo en este tema también. El profeta Elías, cuando yo le veo la historia, no tiene nada diferencia de nosotros. Un hombre con temor, con miedo, enojado. En una ocasión le dijo a Dios que le quitara la vida porque iba huyendo. Imagínense, había hecho descender fuego del cielo y ahora una mujer lo sacó corriendo, Jezabel, porque ella lo amenazó, le dijo: vas a morir. Y salió huyendo. Pero acababa de hacer un milagro delante de 400 personas que eran profetas, dice, de Baal. Y él solo, en esta ocasión, en el Monte Carmelo. Es tremendo. El Señor nos permitió estar en ese lugar donde se realizó ese milagro. Ahí están los vestigios hasta hoy. Lo que pasó ahí. 400 hombres brincando alrededor del fuego, porque para ellos ese era su Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Un hombre sencillo, no gritó, no corrió, no brincó, solamente ordenó 3 palabras: Señor, en el nombre de Jesús, que descienda fuego. Y dice la Escritura que aquel altar, ese holocausto que estaba ahí, fue quemado completamente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay otra ocasión mayor aún, y esta está en Primera de Reyes 18, versículo 41 en adelante. Aquí el profeta dice: entonces Elías dijo a Acab, estoy en el versículo 41, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Nosotros estuvimos ahí. Es una cuesta bastante alta y larga. Entonces Elías se postra, su cabeza la pone en medio de sus piernas como un feto, y le dice al criado: sube a la cumbre y mira hacia el mar y me dices qué ves.
Fue la primera vez y dice, no veo nada. Y le dice, ahora tienes que ir 7 veces. Fue la segunda y bajó. No veo nada. A la tercera le dice, veo, le dice, una nube como el tamaño del puño de una mano. Mire lo que se necesita para que Dios realice el milagro. Una fe pequeña. Entonces, dice, verso 45, verso 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Número 1, en esta ocasión se necesitaba obediencia. El criado se pudo haber sentido mal, pero ¿y por qué no va él? Humanamente pensando, pero ¿por qué no va él para que vea si hay algo o no hay algo? Yo le dije que no hay nada. 7 veces, otra vez, para arriba. 3. La cuarta, no hay nada. La quinta. Y verso 44. Dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, o sea, prepara tu carro y desciende, porque la lluvia no te deja, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab y vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Tremendo, hermano. Cuando el profeta ve la señal, da el aviso, corre porque si no el agua te va a atajar. Y había que obedecer, de lo contrario no hubiera llegado a su casa. Cuando el milagro viene, se necesita, número 1, obediencia. Eso pasó con el criado, y en nosotros se necesita de igual manera obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenga por seguro que lo que usted le pide se va a dar. Se va a dar. El muchacho, que es el punto número 3, que dio todo lo que tenía. Felipe, como dije, él andaba buscando. Andrés trajo al muchacho. Ahora este muchacho, dice, lo dio todo. Era su almuerzo, como dije antes. Que podía haber dicho, no, esto es para mí. Porque ¿qué podía ser? Pensemos por un momento, ¿qué puede ser una sola comida para 5,000 personas? Yo diría, lo hueleréis, pero no lo comeréis. Pero Jesús no hizo eso. Dice, volvamos al capítulo 6 de Juan, verso 10 en adelante. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Ahí hay otro acto de obediencia. Cuando te dicen que te sientes, siéntate. Cuando te dicen que te pares, párate. Si te dicen que te arrodilles, arrodíllate. Todo esto es un acto de obediencia. Y eso es lo que pasó aquí. Los discípulos le dijeron, recuéstense sobre la grama, sobre el monte. Y se recostaron, dice. Luego el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Es tremendo esto, hermano. Es que tenemos que dejar ir nuestra imaginación en el espíritu
y observar esas cestas o esos canastos que metían la mano, sacaban pescado, metían la mano y no paraba de haber pan y pescado en cada uno de ellos. Es tremendo, hermano. Y es que hay tantos milagros realizados en la Escritura, y no es que los milagros el día de hoy hayan parado, los milagros siguen sucediendo. Entonces, vemos el caso con el mismo profeta Elías, aquella mujer que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y dice que no cesó ni la harina ni el aceite durante todo aquel tiempo que no hubo lluvia. Metía la mano, yo creo que metía un jarrón ahí, hacía la comida y no. Yo le digo, hermano, y lo digo para la gloria de Dios, cuando comenzó esta pandemia, yo sé que observaron que los supermercados quedaron vacíos de papel higiénico, ¿sí o no? Nosotros no compramos papel higiénico. Yo tenía un paquete y todavía hay 4 rollos. ¿Y cuántos meses tenemos? Esos se han ido multiplicando. No sé si mi esposa se dio cuenta, pero no hemos comprado papel higiénico. Y todavía hay. Porque el Señor multiplica. El Señor multiplica. Entonces, eso pasó aquí. Aquellos discípulos metían las manos en aquella cesta, sacaban el pan, sacaban el pescado, iban a lo otro, y era incesante. Es una fuente del Señor. Y vemos 12, versículo 12, dice, y cuando se hubieron saciado, ¿sabes lo que es saciarse? Quedar lleno, quedar hasta el tope, quedar hasta eruptando. Que ya no quieren más. Que ya no quieren más. Pero es tremendo, y esto es el cuidado que tenemos que tener. Dios lo tiene. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, este es Jesús hablando, recoged los pedazos que sobraron. Mire qué tremendo esto. ¿Sabe que se calcula que son 40 millones de toneladas de comida que se botan aquí en los Estados Unidos diario de todo lo que sobra de los restaurantes? Y hay millones y millones de personas aguantando hambre en el mundo entero. Pero no se la regalan. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a las demandas. Porque alguien que se la coma, si se enferma, lo van a demandar porque saben de qué restaurante vino la comida. Ese es el problema muchas veces. Pero si dejáramos que Dios hubiera en el corazón de ellos, Él dice, recojan todo lo que sobró. ¿Para qué lo iban a recoger? Para mañana, el calentado es mejor. Aleluya. Así me dice mi esposa. No sé, dice, pero que como cuando está añejadito es más sabroso. Amén. Entonces, vemos que Él recoge, dice, 12 cestas. 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido en aquellos hombres. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Es tremendo, hermano. Es cierto que un milagro puede hacer que una persona crea en el Señor, pero hay en algunas ocasiones que ni aún viendo el milagro no creen. No creen. Porque tiene que ser algo que Dios en su misericordia pone en el corazón de la persona para que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Porque si vemos este pasaje y lo comparamos el día que está esta misma gente que ahora se saciaron, dice que quedaron llenos, allá estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo.
¿Ve? Entonces, ellos dijeron en ese momento verdaderamente, este es profeta, el que había de venir. O sea, en ese instante, la algarabía de haber visto el milagro, claro, pues los hace decir, este sí es el profeta que estamos esperando. ¿Por qué? Porque se saciaban. En una ocasión Jesús les tuvo que decir, ustedes no me siguen a mí por lo que yo hago, sino por lo que comen. Entonces, el conflicto que se procede a la rendición del ser humano es cuando nos llama el Señor y le podríamos hacer preguntas a Él, ¿para qué me llamas? Y Él quizás nos diría, bueno, yo te he llamado para que también multipliques lo que yo te he dado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Una Biblia. Y si lo vamos a ver de la forma espiritual, este es el pan. La palabra es el pan. Jesús es el pan. Y cada vez que usted abre esta palabra y la enseña, usted está dando un alimento espiritual. Entonces, necesitamos entender qué es lo que tengo yo en mis manos. Aquel muchacho solamente tenía su almuerzo, pero ese almuerzo Dios lo convirtió. Yo me puedo imaginar ese jovencito ahí cuando vio que su almuerzo había dado de comer a 5,000, quizá boquiabierta, con sus ojos hacia abiertos, viendo que no cesaban de salir aquellos panes y aquellos peces de un almuerzo. Esto es lo que tenemos que ver nosotros al Dios que le servimos. Es un Dios de milagros. Puedo ver el gozo de este joven, haber sido usado. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere usarnos. Lo que tenemos nosotros es lo que Él espera que se lo demos todo. Porque Él dice, lo dio todo. Este joven lo dio todo. Imagínense, quizás en su mente haber dicho, Jesús se la va a comer y me va a dejar a mí aguantando hambre. Sí, podemos pensar todo esto como humano, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Él sabe lo que va a hacer con nosotros, con nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener esta confianza en Dios, que si nos llamó, no nos va a dejar como estábamos, nos sacará adelante. Y no solamente eso, un día dice, vendrá por nosotros. Así que, como dije, ese almuerzo que este joven tenía era lo único que tenía y lo dio todo. Eso es lo mismo que espera Dios de nosotros, que lo que tenemos lo demos todo para la obra del Señor. Porque cuando damos una parte, entonces ahí hay problema. Hay problema, ¿por qué? Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Ahí está Ananías y Zafira. Era una pareja de esposos. Como la iglesia estaba siendo perseguida y todos aquellos que les echaban mano y los capturaban, los metían presos, los césares hacían fiestas allá en los ruedos, los echaban los leones, otros los mataban, los decapitaban. Y entonces los hermanos recién convertidos dijeron, bueno, como estamos siendo perseguidos, vamos a traer todo lo que tenemos para ponerlo a los pies de los discípulos para que ellos repartan y compartan con todos. Dice la Escritura que todas las cosas que tenían las tenían en común. Pero esta pareja, que lo hay en todos los lugares, como esta pareja, dijeron, mira, tenemos aquí un terrenito, lo vamos a vender y le llevamos el dinero a ellos para que lo repartan entre los hermanos.
Bueno, y la historia cuenta, en este capítulo 5 del libro de los Hechos, que cuando la vendieron, el problema fue que del precio total sustrajeron parte y se lo embolsicaron. ¿Cuánto fue? La Biblia no lo dice. No importa el precio, si era bastante o era poco, eso es lo de menos. Es que cuando llegan donde los discípulos, especialmente donde Pedro, y aquí traemos nuestra ofrenda porque vendimos lo que teníamos y ahora lo traemos adulando. Entonces, dice, lo dan, y Pedro inmediatamente le dice, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dice, sí, en tanto. Número uno, ahí no hay obediencia, ahí hay mentira. Y Pedro le dice, ¿por qué consentiste mentira al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que ahí fue fulminado, cayó muerto. Más tarde vino la esposa, ¿y qué pasó? Le dio la oportunidad. ¿Vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. O sea, se habían puesto de acuerdo los dos. Y Pedro le repite y le dice, ahí están los que vienen a enterrar a tu marido, te van a enterrar a ti también. Y murió. ¿Por qué? Porque ellos llegaron de mentirosos diciendo, lo vamos a entregar todo, mentira. No lo habían entregado todo. Este joven, lo único que tenía un almuerzo, y lo entregó, lo dio. Y veamos lo que hizo ese almuerzo, un milagro que quedó plasmado para que nosotros podamos entender que al Dios que le servimos es un Dios que multiplica todo lo que nosotros tenemos. Amén. Lo multiplica todo lo que nosotros tenemos. Para concluir, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? Son las preguntas que vienen. ¿Estamos dispuestos para darlo todo por la causa de Jesús? Dios nos conoce. Él sabe si es verdad o no. Porque al hombre tal vez podríamos engañar. Algunos, pero no a todos. Luego, el llamamiento que Él nos hace, necesitamos que nuestro ser se rinda en total al Señor. Todo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, rendido al Señor. Cuando yo veo a Elías postrarse, dice que la cabeza de la metió en medio de sus pies, una forma de humillación al Señor. Los milagros muchas veces se necesita que nos rindamos al Señor y que le demos todo a Él para que Él obre en favor nuestro. No buscar las soluciones con los vecinos o con... No, con Dios. Así que Jesús es el pan de vida y como dije, ¿qué tenemos en nuestras manos? Aquí tenemos este pan. Y cada vez que usted habla del Evangelio de Jesucristo, usted está compartiendo ese pan. Es un pan espiritual, por supuesto. Pero ese es el pan que nos llevará a la gloria de Dios cuando lo hacemos de corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo le doy gracias a todos aquellos que se conectaron, que están en esta hora escuchando este estudio. Así que les bendecimos, les damos gracias por haberse conectado. Sé que el Señor en su misericordia esta palabra hará efecto en nuestros corazones y todos los que estamos acá, gracias hermanos por venir. Sé que pronto nos estaremos yendo al local que va a ser de la iglesia. Eso está en nuestro corazón. Vamos a orar para dar por concluida esta reunión. Oramos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y gran misericordia. Gracias por su palabra, Señor. Bendice, mi Dios, a todos los que estamos en este lugar
conforme a tu misericordia. Y los que están, Señor, conectados, de igual manera los bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que todos aquellos que te han aceptado como su Señor y Salvador de sus vidas, tú los bendecirás conforme a tu misericordia, Señor. Padre, los cielos se abren y la bendición que corresponde a cada uno de ellos, Señor, declaramos en esta noche que la recibe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Dios me los bendiga, mis amados. Amén.